El día de hoy vamos a platicar con un anarquista y un monarquista sobre la propiedad colectiva. Platícanos, Adolfo, ¿qué es la propiedad colectiva y por qué quisieras instaurar la propiedad colectiva como forma de organizar las empresas? Bueno, la propiedad colectiva, a lo que se refiere es la colectivización de los medios de producción. Esto significa que los empleados toman control de los medios de producción y de esta manera dirigen el rumbo de la empresa de manera democrática. O sea, se crean comités dentro de la empresa, por ejemplo, no sé, cada departamento crea un comité y pues básicamente como funciona la democracia, eligen a una persona que los represente dentro del interior de la empresa y bueno, de esta manera, por así decirlo, democratizar también las decisiones de la empresa. Bueno, yo creo que es una buena opción porque en el contexto actual de las empresas, que es la propiedad privada, bueno, el rumbo de la empresa lo dirige solamente una persona o un grupo, una minoría dentro de la empresa, aun cuando la riqueza de la empresa se crea de manera colectiva. Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora en las crisis económicas, cuando pues, esas empresas quiebran, a la pues, mayoría de los trabajadores se les desampara, o sea, se les despide y se salva, por así decirlo, la minoría una minoría que es justo la que controla la empresa. Entonces yo por eso es que veo necesario que se cambie este paradigma actual, que es la propiedad privada. O sea, tal vez no de una manera tan drástica en que se tenga que colectivizar tal cual, pero sí propondría por lo menos que haya representación de cada sector de los trabajadores en la mesa de accionistas, por ejemplo, de cada empresa. Yo creo que ese sería un avance muy mínimo, pero por lo menos un avance. Eh, ¿me podrías platicar o expresar qué es lo que opinas de esta forma de organizar a las empresas? Um, Personalmente, creo que el principal factor sería que no considero, por una parte, que sería un método eficiente de administrar una empresa. Creo que no necesariamente está alineado, tampoco veo cómo está alineado con proposiciones, digamos, anarquistas, el, la democracia, y por qué esto necesariamente haría, digamos, un aspecto más justo, ¿no? En la crítica, en la famosa frase de que la democracia es dos lobos y una oveja decidiendo qué van a cenar, ¿no? En ese aspecto no necesariamente considero que la democracia lleve a necesariamente a los fines que creo que Adolfo menciona que conseguiría. Eh, Adolfo, me gustaría que antes de que respondas a Venom, me platiques un poco sobre ejemplos que ilustren esta forma de organización. Sí, por ejemplo, creo que el ejemplo más común es lo que pasó en la Revolución Española, que, bueno, desafortunadamente creo que no es muy sabido. O sea, yo creo que lo único que sabe de bueno, ni siquiera se denomina tal cual Revolución Española, se denomina Guerra Civil Española, ignorando que realmente estaba sucediendo una verdadera revolución dentro de esa guerra civil. Más bien yo la denominaría, de hecho, Revolución Española, porque eso es lo que estaba pasando. Justamente en esta parte comunista de España, los anarquistas colectivizaron justo muchas de las fábricas en Cataluña, por ejemplo. Y de hecho, o sea, aquí, bueno, depende qué historiador leas, o sea, qué historia de qué historiador leas, te lo narran posiblemente de una manera sesgada. O sea, había muchos historiadores que estaban, pues sí, en contra, ¿no?
justo de que surgiera una revolución, pero aún así ellos que estaban en contra estaban admirados de los resultados que estaban obteniendo, pues sí, los trabajadores al colectivizar las empresas, la eficiencia, pues justamente, o sea, había mucha eficiencia en esas empresas, o sea, y tal vez se podría atribuir a que los trabajadores sentían y veían que la empresa realmente era de ellos, o sea, que cualquier utilidad, cualquier ganancia iba a ser para ellos. De hecho, si pones a ver los libros de se llama Gabriel Jackson sobre la Revolución Española, él te detalla unas tablas, unos datos, bueno, sí, presenta unos datos acerca de las horas que laboraban los trabajadores ahí, y laboraban, o sea, demasiados, o sea, se quedaban a trabajar, por así decirlo, mucho tiempo en esa empresa, pero lo hacían con gusto porque sabían que era de ellos, o sabían que era de ellos. Por ejemplo, un ejemplo es la fábrica de armas que colectivizaron, por ejemplo, produjeron muchísimas armas, produjeron demasiadas armas, o sea, era una cantidad impresionante de las armas que estaban produciendo justo porque sentían que eso les pertenecía a ellos y bueno, como dije, lo hicieron de manera colectiva y tenían un sistema democrático dentro de la empresa, o sea, tenían comités para cada sector y estos comités elegían de manera democrática un representante que lo representara con los demás comités. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de una colectivización que es eficiente, que funciona y que, bueno, es real. Adolfo, todavía te faltó responder a las observaciones de Beno, me gustaría. Bueno, creo que una de las observaciones es esto, ¿no? Lo de la eficiencia. Creo que, bueno, ese ejemplo pues demuestra en cierto sentido que sí puede haber eficiencia. La otra es lo de la democracia, que, o sea, bueno, argumenta que él no ve, bueno, que sí, que lo que dice, ¿no? O sea, dos lobos decidiendo lo que le sucederá a una mujer, no recuerdo cómo iba la frase, y creo que, o sea, sí tiene sentido en pensarlo de esa manera porque, o sea, si nos ponemos a ver la democracia que conocemos nosotros, o sea, la que vivimos, o sea, de ir bueno, no sé, en México, ir cada 6 años o cada 4 años a las urnas a elegir a los representantes, eso sí, es una democracia bastante limitada, o sea, porque justamente estás eligiendo a una élite, o sea, realmente no es gente que sea igual a ti, o sea, entonces ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo con este argumento de Benito, que pues sí, ese tipo de democracia realmente no funciona, porque bueno, en la vida real no funciona. Pero la democracia que se manejó en este ejemplo que mencioné sobre la Revolución Española de los anarquistas que colectivizaron muchas de las fábricas en Cataluña, ahí sí que había una verdadera democracia porque yo creo que el factor predominante era que ellos eran iguales, o sea, realmente no había ninguna élite dentro de ellos, había una igualdad tal cual, o sea, casi todos percibían el mismo ingreso, provenían de las mismas comunidades. Entonces yo creo que ahí en ese aspecto es por eso que sí funcionó la democracia. O sea, y totalmente yo creo que ahí más bien había una verdadera democracia. Bueno, ¿me podrías explicar qué forma de organizar a las empresas tendrías tú en mente? Y si podrías profundizar un poco en tu crítica a la democracia, por favor. Sí, creo que parte del problema de la democracia es que no necesariamente está alineada con la meritocracia. En ese aspecto, creo que a veces puede funcionar, pero no creo que debería de considerarse que como regla eso podría pasar siempre, ¿no? Fuera de ciertos pues casos aislados. Creo que una, o sea, incluso dentro del argumento de Adolfo, creo que de todas formas se mantiene una jerarquía, simplemente
se hace de una forma que pues que haya representación de todas las personas. Pero muchos de los puntos que menciona Adolfo no creo que estén peleados con la propiedad privada. Y creo que no es necesario pues, recurrir necesariamente pues a la colectivización tal cual como la menciona para obtener muchos de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, se podría mantener propiedad privada, pero de una forma que se colectivicen las ganancias, ¿no? Aún manteniendo, digamos, pues respetando aún la propiedad privada de cada uno, que creo que es definitivamente es el mayor incentivo, digamos, y en eso estoy de acuerdo, a que los trabajadores pues se sientan más involucrados dentro de la empresa y que tengan más incentivos para realmente trabajar. Adolfo, hay algo que todavía sería bueno que respondieras. O sea, tú quisieras abolir la propiedad privada, algo que no has mencionado explícitamente, y también me gustaría saber si tú estás a favor de la abolición del Estado, ¿no? Sí, o sea, como anarquista estás, o sea, bueno, por ejemplo, por lo menos como yo veo el anarquismo es, o sea, cuestionar cualquier forma de poder, y cuando el poder no puede ser justificado, tiene que ser destituido. Y pues sí, bueno, el fin, por así decirlo, del anarquismo es crear asociaciones libres. O sea, por ejemplo, no es en este caso, como lo mencioné, las empresas, o sea, colectivizarlas, pero que sea de manera con asociaciones libres. Eso es pues básicamente lo que define al anarquismo, bueno, como yo lo veo. Y lo del Estado, sí, o sea, también, o sea, de hecho, pues sí, sería como el fin último del anarquismo, abolir el Estado. Pero, o sea, quiero recalcar que en el contexto de hoy en día, no lo veo muy factible, porque, o sea, hay otras instituciones que gobiernan la vida de los individuos que ejercen demasiado poder, y si no hubieran estado, el individuo quedaría desamparado. O sea, y el mejor ejemplo de eso es lo de la neoliberalización, las políticas neoliberales, o sea, de que se privatizan. Sí, bueno, me estaba quedando en que, o sea, no es factible hoy en día terminar o abolir el Estado, justo porque al individuo, a la mayoría de la gente se le dejaría totalmente desamparado frente a otros organismos que ejercen un poder directo sobre la ciudadanía, que en este caso, por ejemplo, son las empresas. O sea, no nada más las empresas, hay otros órganos que ejercen un control y un poder a la ciudadanía, pero creo que, o sea, la clave de estos órganos externos es que pareciera como si no tuvieran realmente ninguna influencia, como si no tuvieran ningún poder ejerciendo sobre la vida de los individuos, pero sí lo es. El ejemplo, como lo mencioné, son las empresas. Y, o sea, de hecho, bueno, estaba mencionando que desregularizar, por ejemplo, lo que estamos viendo de las políticas neoliberales de desregularizar, sí, ciertos sectores de la economía han traído factores muy adversos a diferentes, bueno, de hecho creo que a la mayoría de la población. O sea, un ejemplo es la brecha de desigualdad que tenemos hoy en día. O sea, que a pesar de que la economía crece, o sea, la economía mundial sigue creciendo y crece a un ritmo bastante bueno, aún así la brecha de desigualdad sigue creciendo demasiado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los países, obviamente, por ejemplo, bueno, en este caso los países nórdicos. Creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, quiero aclararlo. O sea, los países nórdicos presentan el menor índice de desigualdad, pero si te fijas, estos países tienen programas sociales muy fuertes, y de hecho la mayoría de la población, bueno, no la mayoría de la población, pero un porcentaje muy importante o muy grande de la población trabaja en el sector público, en los países nórdicos. Y en el caso de, por ejemplo, los países pobres como México, por ejemplo, ellos, en estos países hemos visto justo que pasa todo lo contrario. O sea, que se empiezan a desregularizar ciertos sectores de la economía, que se empiezan a quitar subsidios a programas sociales,
y bueno, esto ha llevado al decrecimiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, por esa razón, en este momento yo creo que sería demasiado peligroso abolir el Estado. De hecho, sería algo totalmente adverso para la mayoría de la gente. Entonces, primeramente yo creo que se tienen que abolir las instituciones periferias, por así decirlo, que en este caso serían las empresas, o sea, no abolirlas, pero a lo que me refiero es quitarles el control, o sea, que el control, el poder en este caso reside en una élite, reside en una minoría, y este poder tiene que pasar a manos de la mayoría, en este caso a los empleados de cada empresa. ¿Qué opinas sobre esta transición de poder, Beno? No te escuchamos, Beno. Creo que en lo que menciona Adolfo ahorita se notan claramente cuáles son los problemas del anarquismo, ¿no? Idealmente el anarquismo sí sería, en cierto sentido, la forma de organización perfecta, en el aspecto de que el gobierno solo existe porque los seres humanos pues no son perfectos, ¿no? Porque, o sea, entonces, en la medida en la que una sociedad va creciendo, digamos, pues como individuos y como sociedad, por lo tanto, pues sí, definitivamente uno esperaría menor necesidad pues de un Estado en la forma en la que lo conocemos como un monopolio del poder. Y, sin embargo, el problema del anarquismo es que no se puede llegar al anarquismo por métodos anarquistas, ¿no? Que es, o sea, digamos, es parte de lo que mencionó también Adolfo, ¿no? O sea, hay que, o sea, para lograr lo que él menciona digamos, pues quitarles el poder a estas empresas, se necesitaría pues otro poder, o hacerlo, digamos, con un nuevo Estado que digamos, logre esa transición. Entonces, para mí ese es el principal problema del anarquismo, que en realidad, o sea, el anarquismo no se puede crear ni mantener por sus propios métodos. Entonces, para eso necesariamente hace falta un poder que, pues, en mi caso consideraría que ese poder es el del monarca, ¿no? Y por eso creo que idealmente, aunque parezcan en cierto sentido opuestos como términos como monarquía y anarquía, creo que la forma más, lo más cercano que podemos llegar como a ese estado es a través de una monarquía. Ahí, bueno, sé que por así decirlo, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice Beno, que, o sea, sí se requiere un poder para quitar un poder, pero en ese caso el poder de la mayoría sería el que se requiere, o sea, no sería... Y por ejemplo, el ejemplo es justo lo que pasó en Cataluña, en la Revolución Española, o sea, realmente necesitaron un poder externo, o sea, la misma gente se organizó y colectivizó los medios de producción, o sea, no requirieron de un poder externo, de un monarca o de algún Estado que los apoyara para quitarle el poder a los empresarios en este caso. Bueno, pero las organizaciones militares se rigen de forma monárquica. No, o sea, no es que sea nada más una persona que, o sea, que sea la que lo logra, digamos, como en la figura del monarca, sino a través también del respaldo pues del resto de la gente, ¿no? O sea, no es, definitivamente hay un aspecto de contrato social entre ambas partes. Y para mí simplemente... el monarca siempre representa esa autoridad que puede justo garantizar la libertad de las demás personas. ¿Qué papel jugó el ejército en la revolución, en esta colectivización de las empresas, Adolfo, durante la Guerra Civil Española? Pues no jugó ningún papel, o sea, como mencioné, o sea, realmente los pobladores fueron los que colectivizaron las empresas. O sea, de hecho, curiosamente ahora que hablan justo del ejército también, y de hecho, bueno, ahí lo narra George Orwell en su libro
un homenaje a Cataluña. Él justo habla que en los filas del ejército anarquista, pues si lo podemos denominar, también igual había una igualdad, o sea, no había rangos, no había jerarquías, no había ningún saludo militar, o sea, todos se hablaban, no se hablaban de usted, por ejemplo, siquiera, y tenían, bueno, o sea, creo que bueno, por lo menos lo que nada George Orwell, a él no le tocó realmente una batalla, tal cual, o sea, la batalla que le tocó fue cuando llegaron justo el ejército del gobierno a Barcelona. Pero si te puedes saber, por ejemplo, el libro de Gabriel Jackson, justo a la plantilla anarquista del ejército, que sí les tocaban varias batallas, como la batalla de Zaragoza, no había ningún rango, no había ninguna jerarquía y ganaron esas batallas. Entonces, pues no sé, o sea, yo realmente no veo, o sea, es un ejemplo, lo sé, o sea, desafortunadamente no ha habido más ejemplos en el mundo, bueno, por lo menos que yo no conozca, pero en el sentido de la monarquía, o sea, no sé, también, bueno, no sé bien si Benito se refiere a una monarquía republicana como la que vemos hoy en día, por ejemplo, en España o en Inglaterra, o sea, no sé cómo es la monarquía que define Benito. Bueno, creo que ahorita vale la pena que mencione por qué no creo necesariamente en la igualdad y por qué creo, digamos, que debería de haber jerarquía de clases. Y la razón por la que no considero que esto, la razón por la que no considero que la igualdad sea buena es porque en realidad no terminas, o sea, digamos, restringiendo el poder de las personas, sino más bien simplemente eliminando responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, la jerarquía de clases antes no se veía como un término nada más o sea, como en términos de libertad y poder, como tendemos a verlo hoy en día con la mentalidad, pues, liberal, sino también consistían de responsabilidades, que era la parte importante, ¿no? Entonces, como rey, como digamos, como noble, etcétera, tú tenías una responsabilidad con las personas que estaban bajo de ti, ¿no? Y esa es la principal parte por la que creo que es importante, ¿no? O sea, sería como hoy en día, digamos, al igualar a todas las personas, lo único que se logra es que más bien las personas que están en las clases altas ya no tengan responsabilidades con los que están abajo, que es el gran problema, ¿no? Entonces, para mí, la instauración de clases no es para darle más poder, sino para darle más responsabilidades a la gente que tiene más poder. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo porque yo realmente no veo que las clases altas tengan una responsabilidad con las clases bajas, por así decirlo, más bien tienen privilegios, o sea, y por ejemplo, estamos viendo, bueno, el ejemplo mejor es justo las empresas, por ejemplo, las mayores empresas o las empresas punteras de cada sector, las empresas más grandes, realmente no hacen ninguna responsabilidad con la gente, con la ciudadanía, o sea, al contrario, más bien la ciudadanía es la que parece que tiene la responsabilidad con ellos, o sea, si ves las estadísticas, todas esas empresas reciben subsidios gubernamentales impresionantes, o sea, por ejemplo, el ejemplo que me gusta mencionar mucho es Tesla, por ejemplo, no Tesla, todas las empresas de Elon Musk, por parte del gobierno de Estados Unidos, han recibido en un periodo de 5 años $9,000 millones. Y pues ese dinero viene justo de la ciudadanía, en este caso estadounidense, ¿no? Porque se lo está dando el gobierno estadounidense. Y por ejemplo, ahora justo que está pasando esto de la crisis que pasó en el 2008, pero con la crisis ahora, varias empresas que terminan quebrando son rescatadas por el gobierno, o sea, son rescatadas por la gente. Entonces yo realmente no veo que las clases altas tengan una responsabilidad con la clase baja, más bien al contrario, lo que tienen es un privilegio porque aunque reciben apoyo gubernamental, siendo crisis o no siendo crisis, las ganancias se quedan privadas, o sea, ganan, por ejemplo, Jeff Bezos, todos ellos, o sea, tienen
unos sueldos millonarios. De hecho, hay un estudio de Oxfam de desigualdad justo de este año y te ponían ahí un cuadro comparativo, ¿no? O sea, de cuántos, o sea, por ejemplo, 2.100 personas en todo el mundo controlan más de la mayoría de la riqueza que hay en la Tierra. Pero lo que me gustaba es que ponían un cuadro comparativo que decía, si cada uno apilara los billetes que tiene en su fortuna, la clase promedio, o sea, bueno, la gente promedio, bueno, sí, o sea, se apilaran los billetes y se sentaran sobre los billetes, la gente promedio se sentaría a la altura de una silla y, por ejemplo, Jeff Bezos y ellos estarían en el espacio exterior sentados. Entonces, o sea, cuando tú dices de que la clase alta o los monarcas tienen una responsabilidad con las clases bajas, yo no estoy de acuerdo en eso porque en la realidad no se ve. Y, por ejemplo, también en la antigüedad, pues no se veía tampoco. O sea, de hecho, bueno, la consecuencia también de ello es, pues bueno, lo que pasó, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? Que pues no se veía que realmente cumplían con su responsabilidad. O sea, yo lo que veía es que más bien se privilegiaban justo de la explotación que ejercían a los súbditos y a las clases bajas. Pero, o sea, pero los ejemplos que mencionas son justo resultado de la, o sea, de la, o sea, de las tendencias republicanas, donde justo ya no hay separación de clases, entonces ya no tienen responsabilidades estas clases altas. O sea, lo que yo propondría es que o sea, se, se catalogara por ingreso, por lo que fuera, como ejemplo, ¿no? O sea, obviamente es más complejo como a estas personas y imponerles, o sea, por el ejemplo más sencillo o más impuestos o ciertas responsabilidades sociales respecto a los trabajadores. Y eso sería, digamos, impuesto bueno, en teoría debería de ser impuesto por el Estado. Pero, por ejemplo, en el caso cuando existían monarquías aún, o sea, también ahí en esos ejemplos no había realmente ninguna responsabilidad, o sea, sí lo había, o sea pero no se cumplía, o sea, no se cumplió nunca, o sea, no, si sí. te pones, pues la mayoría de las personas en esa época, bueno, los vasallos, el pueblo vivía muy mal, mientras el monarca vivía, pues sí, como rey, o sea, tal cual. Creo que eso, o sea, creo que hay una visión muy negativa de estos aspectos, sobre todo por justo la educación republicana que se le ha dado a todos, pero realmente muy poca gente se ha metido a realmente ver los casos de cómo funcionaba y es parte de la razón por la que han caído en desuso pues estas ideas, ¿no? Porque en realidad nadie sabe bien cómo funcionaba. Por ejemplo, en España los fueros, los gremios, todas esas cosas existían para garantizarle tanto libertad como representación a los trabajadores y a la clase pobre. Y, por ejemplo, una de las cosas que logró la republicanización fue que al perder esos fueros y esas libertades y formas de organización locales que garantizaba el poder del rey, pues mucha de la tierra fue expropiada y se colapsaron muchas de las sociedades tradicionales y por eso empezaron a tener que migrar a las fábricas. O sea, todo el asunto de la revolución industrial no fue nada más solamente porque pues, no hubiera trabajo en el campo, sino fue un resultado, bueno, de entre muchas cosas, estas tendencias republicanas, la reformación tuvo también un papel a jugar, donde todos los campesinos perdieron sus derechos, su propiedad privada, que todas eran garantizadas por el monarca, y entonces al perder digamos, la habilidad de seguir viviendo a través de su trabajo, tuvieron que migrar a las fábricas que sabemos que en el inicio han sido de las peores explotaciones conocidas. O sea, las familias vivían en la fábrica. Entonces, todo esto fue un resultado de las tendencias republicanas y de abolir muchos de los derechos que antes tenían dentro de los sistemas tradicionales. Bueno, antes de que prosigas tú, Adolfo, ¿me podrías explicar un poco sobre estas responsabilidades y estos derechos que tenían las clases bajas en este antiguo modelo jerárquico y feudal que existía antes?
Bueno, sí, o sea, básicamente, por ejemplo, en el caso de España existían lo que se llamaban los fueros, que eran, digamos, este, pues leyes locales, incluso a veces hasta individuales, que el rey garantizaba para que la gente siguiera viviendo bajo sus costumbres y también para garantizar como propiedades de tierra, entre otras cosas. Entonces, en ese aspecto podemos ver cómo se acopla también un poco la visión anárquica con la monárquica, ¿no? O sea, donde el rey es el que puede garantizar esas libertades pues de autonomía y podrían, hasta si ellos quieren decidir organizarse de forma colectiva, como dice Adolfo, ¿no? Pero todo esto era garantizado por el poder del monarca. Adelante, Adolfo. Sí, ok, pero, por ejemplo, en este caso de la monarquía, ¿cuál es la calidad de vida de los vasallos? A ver, era bastante mala. Y bueno, o sea, lo que dice Benito ahí sí es verdad, de que cuando se fueron a las fábricas, de hecho, los métodos de eficiencia que implementaban justo en muchas fábricas venían justo de la esclavitud, o sea, de las plantaciones, por ejemplo, los métodos que utilizaban las plantaciones de azúcares. En ese punto tiene razón, pero o sea, la calidad de vida, o sea, en teoría sí es verdad que las altas clases tenían una responsabilidad con las clases bajas, con los siervos, con la gente, con la gente que trabajaba en los campos, pero la calidad de vida que tenían era bastante mala. Entonces, o sea, yo no es, por eso no veo viable un sistema monárquico, o sea, no. O sea, yo por eso propongo mejor que hay una igualdad. Sí es verdad, o sea, que todo el mundo tiene que compartir la responsabilidad, pero pues digo, en este sentido no es malo porque, pues, bueno, por lo menos la calidad de vida va a ser mejor, o sea, bueno, o eso a lo que se tiende, ¿no? Bueno, si se llegase a implantar hoy en día un sistema monárquico, ¿verías tú una disminución de la calidad de vida? No creo que habría una disminución de la calidad de vida. Creo que Adolfo tampoco mostró argumentos de por qué cree que la calidad de vida era menor. Bajo ciertas métricas, quizá, o sea, definitivamente no tenían las comodidades modernas, pero no creo que necesariamente eso significaba que llevaban una calidad de vida mala para los estándares de la época. Y creo que hoy en día hay casos exitosos de monarquías en ciertos países pequeños como Mónaco y otros. Creo que creo que creo que hay obvias ventajas de tener un sistema monárquico sobre uno democrático. Creo que cualquier transición o cualquier avance digamos, a cosas, digamos, una perspectiva más, pues sí, de monarquía sería un gran avance. Por poner un ejemplo, podemos verlo muy fácil en la locura que se genera en las transiciones de poder en la democracia, ¿no? Donde o sea, un sexenio se elige a una persona y el siguiente sexenio se elige a otra que va a echar para atrás todo lo que hizo la otra persona y va a empezar de nuevo, y entonces nunca se termina avanzando en ninguna dirección porque simplemente no hay continuidad de visión a la hora de proyecto como nación, ¿no? Entonces, eso hace que lo hace muy ineficiente, lo hace también, o sea, tiene más propensiones a la corrupción, que definitivamente también puede existir en la monarquía, pero creo que justo el hecho de que la persona
o sea, creo que justo el hecho de las transiciones democráticas dan más incentivos a tener una visión más explotativa y de corrupción que una persona que se va a ser responsable por, digamos, toda su vida de un cargo. Bueno, en lo que dices de la democracia, en la democracia actual, o sea, el problema que dices justo que es ineficiente es porque no hay una igualdad, o sea, de hecho es elegir a una élite, o sea, lo que se hace hoy en día es ir a las urnas y elegir una élite que no es, o sea, no viene justamente de la misma clase social, o sea, no representa realmente a la clase social, o sea, y también aquí juega un papel importante la influencia que tienen intereses externos, justo la política, en este caso las empresas, por ejemplo, inyectan demasiado dinero a crear grupos de lobby para influenciar políticas, o en think tanks, por ejemplo, también, o sea, crean muchos think tanks para moldear la opinión de la opinión pública, por así decirlo. Pero en el caso que dices de la monarquía, de la calidad de vida de la gente, o sea, que no era tan mala, o sea, eso, bueno, no sé, en ese caso, o sea, creo que en cualquier sistema puedes siempre encontrar alguna mejoría. O sea, de hecho, ese argumento también de decir, bueno, la calidad de vida de la gente no era tan mala, aumentó en la época de la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, las condiciones de vida de los esclavos eran mucho mejor en el siglo XVIII que en el siglo XVII, no, perdón, en el siglo XIX que en el siglo XVIII. Y aún así eso sí no significa que el sistema de esclavitud era bueno. Por ejemplo, también se puede utilizar el mismo argumento en la Alemania nazi, o sea, también igual, o sea, pues para los alemanes era perfecto que estaba Hitler, o sea, su calidad de vida aumentó bastante con Hitler, pero pues eso no significa que sea algo bueno. Entonces, yo realmente no veo la monarquía como un sistema viable. Y el tema que mencionas de Mónaco, ahí, bueno, ahí creo que, o sea, intervienen factores externos, o sea, realmente no es la monarquía la que está creando el bienestar que hay en ese principado, o sea, en el principado de Mónaco no es por la monarquía que tiene ese nivel de desarrollo. Bueno, pero el punto es que entonces, o sea, habías dicho que era, o sea, que el problema de la monarquía era que no tenían una buena condición de vida, y luego dijiste que ya no era, digamos, relevante como métrica. Pero definitivamente hay muchos otros factores que han influenciado, o sea, digamos, la mejoría material, y pues y creo que eso es obvio que ha pasado, y en gran medida ha sido por la industrialización. Y también, o sea, no necesariamente las mejorías materiales han mejorado las condiciones sociales, y creo que digamos, creo que ese no debería de ser tampoco entonces una métrica importante por la cual medir un sistema político. ¿Cómo medirías entonces tú el valor de un sistema político bueno? ¿Cómo lo ponderarías tú? Bueno, creo que hay varios aspectos importantes. Obviamente el aspecto material es una parte, pero tampoco creo que es todo. El aspecto social es una parte importante, y creo que implica cosas como la educación, la responsabilidad social, y para mí también el aspecto espiritual, que es una parte importante que también para mí viene de la monarquía, que es reconocer que la religión como una parte integral, y en mi opinión es el secularismo en digamos, los sistemas políticos es una ilusión. Todo el comunismo, el nazismo, todos tenían como sus religiones, a pesar de que bajo
pues la métrica moderna igual y se les llamaría de otra forma, pero todas incluyen una jerarquización de cuáles son los valores de la persona. Entonces, creo que tiene más que ver con la salud de los integrantes, ¿no? En un sentido amplio, que digamos con el crecimiento material como un fin en sí mismo. Adolfo. O sea, pues es bueno, como dijo, bueno, es una opinión, o sea, ante una opinión no se puede decir nada, realmente. Pero ¿cuáles son cómo ponderarías tú el valor de un sistema político? ¿Cómo lo valorarías? ¿Cuál sería tu forma de medir este sistema político o social es valioso debido a esta métrica? Pues yo lo que diría sería la calidad de vida de la gente, o sea, yo creo que en eso me basaría. O sea, realmente, o sea, yo no podría decir tal cual, o sea, una métrica no la podría definir, honestamente. O sea, yo, en mi opinión, también, igual diciendo es una opinión, creo que pondría la calidad de vida como un factor importante para determinar el bienestar de una sociedad. De hecho, o sea, también cabe aclarar un poco que, o sea, yo creo en el anarquismo, pero tampoco estoy definiendo o no quiero definir, por así decirlo, un plan tal cual, así a pie de letra, para decir cómo tiene que ser una sociedad o cómo tiene que ser una sociedad moderna. O sea, lo único que yo veo en este momento es que el sistema actual, como está fundamentado, no funciona para las mayorías y lo que yo creo es que para que funcione para las mayorías es de que tendrían que colectivizarse los medios de producción. Lo de la monarquía, honestamente, bueno, yo soy un poco escéptico a que funcione como dice Benito, pero, o sea, no podría atreverme a definir un plan tal cual de cómo tiene que ser una sociedad y tampoco no podría definir tal cuál sería una métrica para medir el bienestar de una sociedad. O sea, en mi punto particular de vista, utilizaría la calidad de vida como eso, pero no lo sé realmente qué otro punto, qué otra métrica podría definirse para tal fin. Bueno, ¿puede funcionar la monarquía para la mayoría? Yo creo que sí, creo que históricamente la humanidad siempre ha sido monárquica, salvo en muy pocas ocasiones. Realmente el periodo de tiempo donde hemos visto republicanismo ha sido muy pequeño y fuera de eso siempre se han llevado a cabo los sistemas monárquicos en todo el mundo. Entonces, históricamente hay un argumento muy fuerte para ellos. En mi opinión, creo que el principal fundamento de una jerarquía, a mi punto de vista, es justo la responsabilidad o sea, con las personas que tienes debajo, y por eso creo que es importante regresar esa noción de distinción de clase para que mientras una persona tenga más poder, también se le asignen más responsabilidades. Y en ese sentido creo que por eso la monarquía funciona mejor para todos. El problema que yo veo con ese sentido de que dice Benito, de sí, o sea, mayor poder hay mayor responsabilidad. En las monarquías tal vez sea así, pero el problema también del poder es que a mayor poder hay mayor privilegio también. Entonces, eso yo, pues sí, ahí no lo veo de acuerdo. O sea, que alguien tenga un mayor privilegio que alguien más, o sea, que justo, o sea, que cree una desigualdad. O sea, aunque tengas esa responsabilidad y aunque garantice una vida medianamente buena, o sea, pero si se puede aspirar a algo mejor, o sea, a una calidad, a una vida mejor, yo creo que es mil veces aspirar a una vida mejor, aunque uno tenga más responsabilidad en sí mismo. Bueno, casos digamos que no son necesariamente monárquicos, pero se podría ver como una analogía de monarquía. Podría ser el caso de Singapur, en donde bueno, primero tuvo un presidente autoritario y sucesivamente heredó, digamos, el puesto el hijo. Singapur es actualmente uno de los países más ricos del mundo. ¿Ves alguna relación entre
el monarquismo y esta forma de gobernar autoritaria que existe en Singapur. También podríamos mencionar el caso de China, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso que dice de Singapur, ajá, o sea, por ejemplo, no hay realmente una libertad de expresión, o sea, hay muchos factores adversos ahí en Singapur, o sea, realmente no hay muchas libertades, o sea, la gente no tiene mucha libertad ahí. O sea, por ejemplo, una de ellas, la libertad de expresión, no hay, o sea, en Singapur no hay ninguna libertad de expresión, por ejemplo. También igual se persiguen a minorías ahí, entonces, o sea, yo no sé, o sea, realmente, y por ejemplo, el caso de China, como dices, ahí también igual, o sea, la gente vive en un Big Brother, tal cual, o sea, es el sueño bueno, George Orwell, ahí está, su libro es de 1984, casi, obviamente no al 100%, pero, o sea, China es un estado que controla su ciudadanía, que los monitora todo el tiempo, que permite que se vea, que no se vea, que se lea, que no se lea, y no hay libertad para tener no hay una disidencia ahí, o sea, los disidentes son perseguidos, son desaparecidos, son encarcelados, entonces, no sé, no creo que sea, Singapur y China creo que son muy malos ejemplos, honestamente. ¿verías tú estos problemas que presentan esta forma de gobernar autoritaria, por ejemplo en Singapur, donde existe digamos, para no entrar en conflicto, no una calidad de vida alta en el sentido de que existe un desarrollo pleno del hombre, sino un gran acceso a bienes de consumo y de servicios? ¿Cómo se libraría tu sistema monárquico de estos problemas que presentan los sistemas autoritarios, Beno? Bueno, primero se me hace curioso que Adolfo los haya criticado, o sea, digamos, o sea, digamos, él mencionó que su métrica era la calidad de vida y digamos, estos países la tienen, entonces... O sea, yo dije que sería uno, o sea, yo no podría definir uno, pero una métrica del cual, pero podría ser uno, o sea, no sería la única, o sea, no sería la única métrica que determinaría el bienestar de una sociedad. Sí, bueno, o sea, nada más para mencionar de que de alguna forma siempre van a haber compromisos dentro de una sociedad y de todas formas en una sociedad, creo que como la ves, de todas formas habrían ciertas libertades que no existirían, como la libertad a tener propiedad privada, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues también entender esa parte, ¿no? De que siempre va a haber un compromiso entre derechos y responsabilidades. Y para mí parte por lo que creo que las principales problemáticas con lugares como Singapur y como China es que no necesariamente, para mí digamos, no necesariamente existe un instituto fuerte de responsabilidad social y de clases, ¿no? Sobre todo en Singapur, que para mí es parte importante, o sea, digamos, es la diferencia entre lo que sería una dictadura y para mí lo que sería una monarquía, ¿no? Esa definición explícita de cuáles son tus derechos y tus responsabilidades. Y que, bueno, parte de eso, parte importante de lo que regulaba eso antes, y bueno, en muchas sociedades era, por ejemplo, las instituciones religiosas, ¿no? Que mostraban cuáles eran los valores, por decirlo así, humanitarios y cuáles eran las responsabilidades con los demás miembros de la sociedad, y no simplemente una discusión de poder individual. Adelante, Adolfo, por favor. ¿Podrías explicarme esta crítica que hace Adolfo? Bueno, esta diferenciación que existe entre la dictadura y la monarquía. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos bueno, esa pregunta sería para ti, Ben. O sea, ¿cuáles son los aspectos? Bueno, pero a ver, déjame contestar nada más algo que dijo Beno. Lo que dijo de no hay la libertad de tener propiedad privada, o sea, de hecho, o sea, como yo lo mencioné, o sea, se trata de colectivizar las empresas, pero de maneras de asociaciones libres, no tiene que ser forzada, o sea, yo eso fue a lo que me referí. Entonces, si alguien quiere tener propiedad privada, o sea, no se lo va a prohibir. Aquí también creo que se tiene que diferenciar ciertos aspectos entre lo que se define como propiedad privada y lo que se define como derecho a la privacidad. O sea, no significa que porque tal vez nadie vaya a tener propiedad privada o nadie quiere tener propiedad privada, no va a tener privacidad. Obviamente, o sea, creo que ese es un derecho básico, o sea, que cada quien tiene que tener su propia casa,
alguien tiene que tener su propio espacio. Pues eso es, o sea, creo que hay que diferenciar entre lo que es el derecho a la privacidad y la propiedad privada, bueno, por si se estaba malinterpretando, ¿no? Adolfo, me gustaría que me dijeras algo. ¿Cómo impide el sistema actual la propiedad colectiva? ¿Existe alguna legislación al respecto? Pues lo que yo sé, no hay una legislación al respecto, pero un ejemplo es lo que pasó en la crisis de 2008, que quebró una empresa que se dedicaba a fabricar aluminio en Estados Unidos y los trabajadores de esa empresa querían colectivizarla a través de pagar la deuda que tenía la empresa y el gobierno estadounidense no los dejó, o sea, fueron a juicio, no los dejaron, y los analistas justamente llegan a la conclusión de que no se les permitió porque podrían, por así decirlo, sentar un precedente, ¿no? De que es posible que los trabajadores puedan controlar una empresa, o sea, que puedan tomar el control de una empresa. Pero pues hasta donde yo sé, o sea, hasta donde mi conocimiento alcanza, yo no conozco ninguna legislación que prohíba la colectivización bueno, bueno, o sea, pues sí, no conozco ninguna ley. Bueno, bajo esta premisa, bueno, ¿tú tendrías alguna explicación de por qué no existen o por qué no se da como un fenómeno masivo el que hay esto de las empresas, esta forma de organizar las empresas de manera colectiva? O sea, creo que hay diferentes factores. Uno de ellos es pues la manera en la que nos han educado, por ejemplo, o sea, creo que, o sea, desde que nacemos, se nos incuban en las escuelas, en las películas, se nos enseña justo, ¿no? Como a elogiar a los grandes empresarios, se nos, pues, programa, por así decirlo, ¿no? En que, pues, tenemos que buscar un buen trabajo, llevar ciertos modos de vida, por ejemplo, ese es un factor, o sea, sobre todo en la educación. También otro es pues la apatía, ¿no? O sea, yo creo que pues mucha gente desafortunadamente tiene apatía a ciertos sistemas políticos, el conformismo. O sea, yo creo que esos son factores importantes que evitan que la gente lo haga. Otro de ellos es pues la fuerza, por ejemplo, pues la policía. O sea, de hecho, si te fijas, la historia de la policía fue justo creada para defender la propiedad privada. O sea, realmente no. O sea, su función principal en los orígenes de la policía no era, pues, hacer valer la ley, era realmente proteger la propiedad privada. Entonces, ese es otro factor también por el cual no, pues bueno, no se atreve mucha gente, ¿no? A colectivizar estas empresas. Bueno, creo que esos serían los principales factores que yo vería. ¿Cómo explicarías tú este fenómeno, Beno? Bueno, yo creo que una parte importante tiene que ver con lo que dije al principio sobre la anarquía, de que no necesariamente puedes instaurar anarquía a través de métodos anarquistas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del que habló Adolfo en España fue que se apoderaron, digamos, de las empresas, pero no vemos necesariamente que se creen. Eso ya sería como un aspecto bastante distinto y parte, digamos, de lo que respalda la creación de una empresa, pues es el riesgo que están dispuestos a tomar las personas. Y creo que cuando eso se colectiviza lleva a situaciones que no creo que sean favorables más que en ciertos casos. Y de nuevo, yo en ciertos aspectos estoy de acuerdo, por ejemplo, en colectivizar las ganancias. Creo que eso es un buen incentivo para todos, pero no creo en la colectivización, digamos, de propiedad privada o industrial en el sentido de como lo ve Adolfo, ¿no? De apropiarse, digamos, de otras empresas o
no vería mal que, o sea, que personas decidan empezar, si quieren, así su modelo de negocio. Simplemente creo que, por lo que mencioné antes, no va a ser tan fácil. Bueno, requiere, digamos, pues de individuos más orientados a la cooperación de los que usualmente existen, y obviamente eso tiene que ver con cuestiones culturales, como él mencionó. Sí, bueno, lo que lo refieres de, ajá, o sea, bueno, no, que no se puede, por lo del ejemplo de la colectivización que hubo en España, que dices que no fue por medios anarquistas, o sea, de hecho sí, o sea, porque obviamente sí, o sea, se tiene que usar un poder, pero en ese caso el anarquismo se presupone que el poder que se tiene que usar es el poder de las mayorías, o sea, de hecho también el anarquismo tal cual, o sea, nunca se ha definido como un movimiento pacifista. O sea, yo realmente no creo que en ningún punto de la historia hemos visto que la transición de poder es pacífica. O sea, desafortunadamente no es. O sea, siempre la gente que tiene el poder va a tratar por todos los medios de mantenerlo. Y pues el último medio que va a utilizar cuando se ve, no nada más el último medio, cuando se ve amenazada es siempre la violencia. Entonces, yo creo que desafortunadamente es muy difícil que haya una transición de poder por medios pacíficos. Pero sí hay transiciones de poder por medios pacíficos. Por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética, no fue a través de una revolución, no fue a través de, digamos, de la guerra, simplemente colapsó como sistema, ¿no? Y creo que eso pasa en muchas ocasiones. Desgraciadamente en los últimos años, por justo el ideal revolucionario, pues la mayor parte de las transiciones fuertes pues se han hecho a través de la violencia, pero no creo que necesariamente eso tenga que ser la regla. Y pues, y digamos, creo que hablar de, como lo haces del poder de la mayoría, pues es justo la analogía que hice de por qué la democracia se puede volver totalitaria y desigual, porque es el caso de los dos lobos y la oveja, ¿no? Entonces, simplemente con que tú logres ser la mayoría, ya le puedes expropiar todas sus cosas y todos sus derechos a los demás, y creo que eso debería de estar en contra de los principios que postulas. Bueno, no sé, como bueno, no sé, por el ejemplo que existe de la Unión Soviética, o sea, bueno, o sea, en sentido estricto, sí que hubo una transición de poder, por así decirlo, pero pues, son las mismas élites, o sea, quedó la misma élite en el poder, en el gobierno, o sea, realmente, bueno, sí se abrió a la democracia, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma élite que sigue controlando el poder. Entonces, yo realmente no vería como tal una transición de poder ahí. Y lo que dices de la democracia, pues sí, o sea, es verdad, o sea, el poder de la mayoría, pero, o sea, por ejemplo, en este caso, en el caso que estamos viendo en la actualidad de las democracias, pues no se cumple realmente porque, o sea, es nuevamente, o sea, darle un poder a una élite, o sea, ir a votar, es ir a votar por una élite, o sea, es como, por así decirlo, votar por quién te va a pegar, o sea, básicamente eso es lo que estamos viviendo en la democracia actual. Bueno, pero todas las transiciones de poder son justo transiciones al menos de una élite a otra, o sea, siempre se mantienen estructuras de poder, nunca ha habido nunca creo que haya habido realmente una revolución donde no haya habido reemplazo del poder y digamos de una jerarquía de poder, ¿no? Entonces, creo que eso es simplemente porque es la forma en la que los seres humanos se organizan, ¿no? Entonces siempre va a haber esas jerarquías, y para mí por eso es importante que el sistema esté construido de forma de que aún si no, o sea, de forma que no ignore que va a haber, digamos, pues gente con más poder, pero construirlo de forma de que esa gente tenga responsabilidades y no simplemente el poder libre, ¿no?
Eso, lo que dices de las jerarquías, eso sí es que es verdad. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que se presupone en el anarquismo es justo que, o sea, tiene que haber comités, por así decirlo, y cada comité elige a un representante que los va a representar frente a los otros comités. O sea, porque creo que en ese sentido, o sea, sí se tiene que delegar, pues sí, o sea, la toma de decisiones, porque o sea, sería totalmente ineficiente, o sea, que cada quien se pusiera a trabajar en un tema específico. Entonces yo creo que por eso sí es necesario delegar responsabilidades en ese sentido, pero en el caso del anarquismo, o sea, el poder se concentra en favor de las mayorías, o sea, de hecho no se excluye a la élite que ya estaba antes, o sea, la élite se forma parte de la gente normal, por así decirlo. O sea, se les quita el poder a ellos, pero se les da nuevamente, pero no, o sea, no tienen más la concentración del poder del grado que tenían. O sea, por así decirlo, cada quien goza de un poder individual que es igualitario. Eso es lo que más o menos son las premisas de las que parte el anarquismo. Creo que me sonó ya un poco contradictorio lo que dijiste ahorita, donde sí se reconoce que hay gente con más poder y que está en cargos de poder, pero que al mismo tiempo tiene el mismo poder que todos. Para mí eso es un poco contradictorio. No es una contradicción, o sea, porque, o sea, viene justo, o sea, la persona que se elige para representar a los comités viene justamente o sea, tiene la misma igualdad, o sea, viene pues sí, por así decirlo, de la misma procedencia que la gente común. Entonces, por eso yo no veo que haya una contradicción ahí. Adolfo, ¿cuál es la diferencia entre la democracia actual y ese modelo que mencionas? Porque, o sea, en teoría, en la democracia actual, digamos, el alcalde de un país, de una ciudad, podría ser de origen humilde, ¿no? Incluso el presidente, pero digamos, en pequeña escala, o sea, el alcalde podría ser de origen humilde. Sí, o sea, el problema de la democracia actual es que no hay una igualdad, o sea, no la hay. O sea, realmente, o sea, si te fijas, cuando puede ser, por ejemplo, el ejemplo que dices, o sea, sí, el alcalde actual tal vez viene de un pasado humilde, el más pobre que quieras, pero cuando llega a la élite deja de ser, o sea, deja de ser de esa procedencia, o sea, no deja, o sea, ya no es igual a las personas que lo eligieron, ¿sabes? O sea, ese es el problema de la democracia actual. O sea, ya no, o sea, y no es en sí tal cual un problema de la democracia, es el problema del sistema actual en el que tenemos, o sea, que llega a percibir sueldos enormes, o sea, llega a haber una brecha de desigualdad económica. Ahí justo eso es lo que hace justo que la democracia de hoy no funcione para todos. Adelante, Beno. Bueno, es que creo que hablas o sea, estás conflagrando creo que muchas nociones de igualdad que igual y en muchos casos no tienen sentidos. Por ejemplo, en las antiguas, o sea, digamos, en las sociedades cristianas, pues también se establece que, o sea, la igualdad entre todos, como digamos, bueno, usando la palabra como hijos de Dios, ¿no? O sea, todos tienen esa igualdad, sin embargo, también se reconoce que las circunstancias de todos no son iguales, ¿no? Y creo que eso pasa sin importar en qué sistema, ¿no? Hay gente que va a nacer con más fuerza, con más inteligencia, etcétera, y que va a crear discrepancias de poder. Y es reconocer esas igualdades de forma de que al que más tiene también más se le exija y al que menos tampoco se le exija tanto. Entonces, si uno lleva como al extremo una noción de igualdad, pues se vuelve tiránico. Bueno, me gustaría que explicaras eso de en qué sentido se volvería tiránico, o sea, ¿cómo sería eso? En el sentido de que, o sea, digamos, a una persona, o sea, en el sentido de que se le exija lo mismo, digamos, a una persona con más capacidades que a una persona con menos, ¿no? Eso puede ser una forma, o de que la persona que trabaje más, digamos, no se le recompense de igual forma a la que trabaje menos. Si hay una colectivización donde todo se reparte de forma igualitaria, entonces eso simplemente va a
recompensar a la persona que trabaja menos, ¿no? Entonces no habría realmente ahí un incentivo para trabajar más si eso no va a afectar, digamos, la compensación. ¿Tú le ves el aspecto tiránico a esa observación de Beno, Adolfo? ¿Esa posibilidad de caer en tiranía al buscar la igualdad total? Es que, bueno, ahí sí creo que es un poco difícil, como lo que dice Benet tiene razón, o sea, creo que realmente nunca va a haber una igualdad total, o sea, ahí sí, de verdad que no, o sea, sí no la puedes haber, o sea, cada quien tiene también capacidades diferentes, o sea, nadie tiene las mismas capacidades, o sea, yo creo solamente que, o sea, también, bueno, sí, en ese aspecto de o sea, darle el mismo sueldo a todos por hacer tal vez tareas menores, pues sí, también igual no parece una idea muy coherente. O sea, lo que yo veo es que no tiene que haber una brecha tan marcada de manera económica. O sea, ese es el problema. O sea, no sé, o sea, o sea, como dije, o sea, yo no estoy intentando definir cuál podría ser una métrica y decir, bueno, cuál tendría que ser la brecha entre los sueldos para que no hubiera una tiranía de parte de alguien que parecía un mayor sueldo. O sea, no lo sé, o sea, de hecho, o sea, yo creo que el primer paso que se tendría que hacer sería, por ejemplo, lo que dice Ben es una buena idea, o sea, en este sistema actual, que las personas que ganan más, o sea, que tienen una mayor responsabilidad, si en este caso lo queremos ver con las palabras de Beno, tendrían que ser, bueno, tendrían que pagar un impuesto mayor. O sea, yo creo que sería un buen primer paso para poder disminuir la brecha, ¿no?, que hay en desigualdad. O sea, pero yo creo que pues, en cada mejoría tendríamos que ir justamente cuestionando, ¿no?, el sistema. Ok, bueno, ya mejoramos este sistema en ese aspecto, ¿qué más se puede hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, conforme se vayan mejorando ciertos aspectos del sistema, mejorarlo, o sea, bueno, mejorar las deficiencias, ¿no?, por así decirlo, del sistema. O sea, entonces, o sea, no sé, yo creo que honestamente no podría yo definir en este momento cuál sería, por así decirlo, los pagos que se tendría que echar a cada gente. O sea, no sé, yo no lo podría definir en este momento. Tú sí podrías, Beno. Sí, o sea, en principio yo no creo que la desigualdad como tal sea mala, o sea, no veo problema con que algunas personas tengan más y otras menos, creo que eso, hay muchos factores por los que eso está bien. Si alguien quiere trabajar menos y le interesa llevar una vida pues dedicada a otras labores, creo que eso es correcto. Creo que si alguien decide esforzarse más y hacer más sacrificios por aumentar sus bienes materiales, eso está bien. Definitivamente pienso que la tendencia de todo Estado debería de ser casi hacia el anarquismo en lo que se puede, pero creo que, o sea, creo que pensar que, o sea, digamos, eso se ve más como la meta, más que, o sea, no creo que se pueda empezar desde eso, ¿no? O sea, y creo que el camino hacia allá hacia esa dirección es la monarquía. No creo que exista un momento en el que se pueda abolir por completo, digamos, una institución de poder, porque tampoco creo que podamos llevar a un estado de perfección absoluto, pero creo que sí debería de aproximarse a ese estado. Y creo que las diferencias también entre, o sea, en la medida en la que se avanza eso, creo que también las diferencias entre empresas que se lleven de forma digamos, de forma privada o de forma colectiva se podrían decidir también a través del mercado, ¿no? O sea, creo que no necesariamente debería de haber una contradicción entre ambas. Creo que si hay individuos, o sea, el problema es cuando se quiere imponer sobre, digamos, como una estructura absoluta sobre el resto de las personas, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto no veo por qué debería de haber una pelea entre algunas de las cosas que propone Adolfo y de las que yo propongo. En ese aspecto estoy de acuerdo en lo que dice Benito, o sea, no se debe, de hecho creo que no se puede ni siquiera partir pues sí, de las premisas ideales del anarquismo. O sea, como dije, creo que se tiene que partir
de pequeños cambios, o sea, es lo más sensato, o sea, hacer pequeños pasos, o sea, y sobre todo ver justamente, o sea, los puntos más, los puntos necesarios que se tienen que cambiar, ¿no? Los que sean más necesarios en estos momentos, y empezar de ahí. Y sí, como dice él, o sea, llegar a tal vez el fin último sería la abolición del poder. O sea, no sé realmente si una monarquía fuera la solución, ahí soy un poco escéptico, honestamente, no estoy, o sea, no sé si eso sería realmente una buena idea. Lo que dice Benito, por ejemplo, también o sea, sí, de que no ve mal que alguien gane más y trabaja más, pero en el sistema actual, o sea, no, el ganar, por así decirlo, el generar un ingreso ya no está relacionado con la cantidad de trabajo que la gente hace. O sea, y bueno, no sé, un ejemplo es México. O sea, la gente trabaja de sol a sol y gana muy poco. O sea, 40% de la población en México es pobre, por ejemplo. Entonces, no, o sea, ahí no hay realmente como una relación entre trabajo y ingreso, bueno, por lo menos en el sistema actual, no lo hay. O sea, yo creo que en un sistema ideal tendría que ser de esa manera, o sea, pues sí, o sea, si trabajas más, percibir un sueldo mayor, que trabaje menos, percibir un sueldo menor, y pues sí, o sea, como dice Ben, o sea, cada quien tendría que tener la libertad de decidir eso, ¿no? O sea, no tendría que ser, no se tendría que imponer una regla para que ellos sean eso. De hecho, bueno, también igual uno de los fines últimos del anarquismo es justo que el trabajo sea el fin máximo al cual cada persona aspire, o sea, que realmente sea por gusto, o sea, que no sea por una imposición, ¿no? O sea, que no sea el factor de decir, bueno, tengo que trabajar en este trabajo que no me gusta porque, bueno, este es el único que paga bien, o sea, que ese no sea el factor que para trabajar, ¿no? O sea, que realmente sea un trabajo que se haga por gusto. O sea, ese sería, pero como mencionas, ese sería uno de los fines últimos del anarquismo, o sea, que el trabajo sea el máximo bien al cual se aspire. Bueno, ¿consideras la repartición de la riqueza que existe hoy en día justa? No, o sea, también mencioné, o sea, simplemente usé el ejemplo de trabajo para mostrar por qué la igualdad como meta no la considero necesariamente buena, ¿no? O sea, la desigualdad siempre va a existir y no tiene por qué ser mala. El problema es cuando vives en un sistema donde las personas que obtienen más poder tampoco obtienen más responsabilidades, y por eso es por lo que yo abogo porque se instaure un sistema de clases para que estas personas o sea, se vean acotadas por esas responsabilidades. Y para mí o sea, eso debe de implementarse eso necesariamente tiene que implementarse por un poder que en mi caso yo lo veo como la figura del monarca, es la figura que es encargada de limitar esas cosas, ¿no? Y creo que por eso es la forma en la que uno puede llegar justo, o sea, a eso, o sea, es la mejor forma de llegar a esos ideales. Ahí por ejemplo, yo tendría una pregunta para ti porque no me queda claro bueno, este sistema de clases que tú propones. O sea, ¿habría alguna libertad, por ejemplo, de alguien, no sé, que pertenezca a una clase baja, decir, bueno, tengo ganas ahora de pertenecer a una clase más alta, yo voy a tener más responsabilidad, pero bueno, no hay problema, o sea, ¿sería eso permitido o no sé? Sí, definitivamente para la visión que yo tengo es meritocrática. Si un monarca o una persona, digamos, de la aristocracia, por usar un nombre, no cumple con sus responsabilidades, se le quita su rango, y de igual forma, en la medida en la que una persona se vea capaz como para mostrar más responsabilidad, se le promueve, ¿no? Entonces, que para mí es un aspecto muy importante, o sea, el meritocrático, que también creo que es un defecto de la democracia, que no necesariamente es meritocrático. Bueno, ¿me podrías decir si existe algún precedente histórico que se asemeje a este sistema que combine las clases sociales y la meritocracia? Porque, o sea, bueno, pareciera ser que los antecedentes de clases sociales eran rígidos, ¿no? Se heredaba la pertenencia a las clases sociales.
Sí, o sea, o sea, la mayoría tenía de las, o sea, digamos, ciertamente nunca ha habido un sistema, una monarquía perfecta, nunca ha habido un sistema político perfecto y ya han habido mejores momentos para ciertas cosas. Creo que han habido grandes monarquías, el Imperio Bizantino, varios momentos en la historia del Imperio Español. Y definitivamente habían, digamos, habían muchas métricas bajo las cuales podría quitarse la corona al rey si mostraba señales pues de inmoralidad, de incumplimiento con sus labores. Por eso la iglesia era la que otorgaba, digamos, la corona al rey y podía determinarla nula y eso incluso le daba el derecho, por ejemplo, a dejar de pagar impuestos si se consideraba como un rey ilegítimo, ¿no? Entonces, definitivamente había el poder para quitar monarcas y también para otorgar, digamos, títulos a la gente que lo mereciera. Pero, por ejemplo, en este caso del sistema que estás proponiendo, o sea, por ejemplo, entonces el rey sería el que tendría la mayor responsabilidad. Pero, por ejemplo, alguien de clase más baja que dijera, bueno, por ahí yo quiero ser rey, ahí, ¿cómo podría ser? O sea, ya no habría realmente una libertad de poder pasar a una clase más alta. Sí, no, pero tampoco veo por qué, por qué, debería de ser un problema, ¿no? O sea, para muchos digamos, digamos, habrían, este, o sea, siento que la visión como lo pones ya sería como obtener poder por poder, ¿no? Creo que siempre habría más que puedas hacer en la posición en la que estás y solamente en caso de que se vacíe, digamos, el poder, pues ya no se debería de ver en términos de obtener más poder, sino de obtener más responsabilidad y creo que por eso tampoco en cierto sentido debería de verse como algo deseado, por decirlo así. Bueno, pero no sería entonces realmente un sistema libre, o sea, porque pues, nadie podría ser rey, o sea, solamente habría uno. Sí, bueno, pero en tu sistema tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un grupo y eligen un líder, pero uno, digamos, el que perdió, pues igual también quiere ser líder, ¿no? Bueno, sí, buen punto. ¿Cómo asignarías a un rey, digamos, no sé, en el caso de, digamos, alguien te adjudicaría a ti, si alguien te adjudicara hoy el poder de encontrar un monarca para, digamos, México, ¿cómo encontrarías un rey o qué características buscarías en un monarca? Bueno, pues primero está el aspecto meritocrático, ¿no? De cuáles son sus conocimientos, cuál es su experiencia, ¿no? Y la segunda parte para mí sería el aspecto espiritual, de qué tan buena, digamos, o sea, persona es, ¿no? Y creo que son ambos aspectos, los que deberían de determinar. Obviamente es extraño pensar en instaurar eso desde el inicio porque son complejos, o sea, digamos, porque usualmente viene por poder al principio, ¿no? O sea, entonces hay una mezcla, digamos, o sea, parte del problema es el desequilibrio total de poder ahorita, entonces, pero al menos esas serían las dos características que yo buscaría, ¿no? Que considero importante, ¿no? El que se atenga, digamos, a la religión del Estado y pues el aspecto meritocrático. Pero en este caso que hablas de religión de Estado, o sea, también sería forzado que todos los integrantes de esta sociedad profesaran la misma religión, pues se les permitiría profesar diferentes religiones. No, creo que sí es importante que la religión del Estado esté casi ligado a la ley. En ese aspecto nadie, o sea, digamos, se podrían tener personas de otra religión, pero tendrían que atenerse a las reglas morales de la que tú impones. Y creo que eso, o sea, eso pasa en todos los estados, ¿no? O sea. Bueno, es curioso que las características que menciona Beno, al menos por lo que yo veo en términos generales, se asemejan a las características que alguien busca en un presidente o en un alcalde.
o verías tú alguna diferencia, Adolfo o Beno, entre esas características que mencionaste tú, Beno? Pues parte del problema de la democracia es que pues pone el énfasis más en convencer a la gente, en el show, en la representación, que necesariamente en la habilidad, ¿no? Entonces, no creo que, o sea, por ejemplo, creo que hoy lo que la gente aprecia en muchos dirigentes es más bien su habilidad como, pues, teatral casi, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema. Definitivamente si le preguntas a alguien te diría que el aspecto, digamos, de conocimientos y de moral es importante, pero creo que no lo considerarían en función, digamos, en función analítica, sino más bien de cómo lo convé, o sea, o que los convenza de que esa persona es de esa forma, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta que me surge es también, o sea, ¿cuál es la razón por la que abogarías más por una monarquía que por una dictadura? O sea, ¿cuál sería el aspecto que te haría abocarte más hacia una monarquía y no una dictadura? Bueno, el aspecto que mencioné, ¿no? Que no hay un organismo de restricción que verifique que están cumpliendo con sus responsabilidades. En la dictadura no hay ningún sistema de balance entre poderes que pueda determinar si está cumpliendo o no alguien con su responsabilidad, y por lo tanto no es un sistema meritocrático. Que de todas formas, creo que, o sea, que en algunos aspectos puede tener más ventajas que un sistema democrático, simplemente porque el sistema democrático, como lo vemos hoy en día, pues es pues completamente inservible. Exacto, sí es verdad, o sea, el sistema democrático como está hoy en día no sirve. O sea, no sé, yo tengo un poco de conflicto con lo que dices de la religión de Estado, o sea, que cada quien tendría que atenerse a las normas morales. O sea, sí, yo sé que se vive hoy en día, pero pues tampoco no lo veo como algo justo, como algo que se tenga que, o sea, que tenga que ser así, o sea, nada más porque también se vive hoy en día. Pero, O sea, no sé. sí, pero o sea, es que todo sistema lo va a hacer porque todo sistema pone ciertos valores sobre otros, ¿no? Y una religión al nivel, digamos, social, pues eso es lo que hace, o sea, establece ciertos valores, una jerarquía de valores. Por ejemplo, en tu caso, pues tú ponías como la igualdad como un valor muy alto, y pues esperarías que dentro de tu sociedad todos respetaran esas reglas, ¿no? O sea, que se derivarían de buscar la igualdad como un valor alto, ¿no? Entonces, creo que para que todo sistema funcione debe de haber una jerarquía de valores en las que todos estén de acuerdo y a la que todos se atengan. Incluso el capitalismo tiene una jerarquía de valores. Simplemente es una jerarquía donde la libertad del individuo es lo que más importa, sin importar los demás, ¿no? No sé, es que, pues en este caso, no, o sea, bueno, de hecho creo que hay muchas discusiones acerca de eso, sobre los valores. O sea, obviamente sí hay muchos valores que son externos, pero o sea, realmente tampoco no se sabe si realmente se nace con algún tipo de valor instintivo, por así decirlo. Entonces, no sé, o sea, por eso, o sea, bueno, no sé, o sea, como dices, o sea, sí, cada sistema, por lo menos el sistema que estamos viviendo ahora, los sistemas que conocemos, han impuesto una cadena de valores, pero no sé si porque sea así, realmente sea algo pues, que necesariamente que tiene que ser así, ¿verdad? No sé, como que en ese sentido tengo un poco de conflicto con imponer un sistema de valores. En la que exista, en la que en la que se puede separar una imposición de valores, una sociedad en la que no exista ningún valor impuesto. Es que no sé, o sea, yo no tengo ningún ejemplo, o sea, como dije, o sea, realmente ahora, o sea, hoy en día hay una discusión, muchas discusiones filosóficas justo que argumentan, o sea, unos argumentan que hay, por así decirlo, valores instintivos que vienen desde el instinto, hay otros que argumentan que no, pero realmente no se sabe de eso, o sea, no hay las herramientas, por así decirlo, en este momento para poder refutar o demostrar esa teoría. Sí, bueno. pues es que precisamente un Estado
o cualquier sistema político va a también establecer un sistema de valores, de qué es lo que más importa, ¿no? Y en ese aspecto creo que no hay forma de que te escapes. Incluso si dices que, digamos, que cada individuo tiene el derecho para elegir sus valores, eso ya también es una jerarquización de valores donde, digamos, la libertad individual es el valor más alto, ¿no? Entonces, no hay forma de escaparse de ese problema, digamos, de establecer una jerarquía de valores dentro de una sociedad. Sí, pero en este caso, por ejemplo, del sistema que tú propones, ¿qué religión sería la que tú pondrías? ¿O sería una nueva religión inventada? No sé. Bueno, yo tengo ideas muy idiosincráticas de lo que debería de ser. Quizá eso descarrilaría bastante la discusión. Okay. Pero para mí, para ser como prácticos, me gusta, por ejemplo, históricamente la Iglesia Ortodoxa cristiana, ¿no? Creo que uno de los mejores, ha sido de los mejores ejemplos de Estado, digamos, los imperios que han sido, digamos, los primeros 1000 años de casi toda la Edad Media básicamente fue eso. Después ya empezaron a haber algunas escisiones en la iglesia, se generó la Iglesia Católica, luego el protestantismo y todos con sus consecuencias políticas, pero creo que es una parte muy importante y creo que se deja de lado de la discusión política cuando creo que es un aspecto muy importante. Adolfo, ¿te gustaría agregar algo para concluir sobre la forma en que se imagina Beno una sociedad ideal? ¿Cuál sería? No sería en este caso bueno, yo estoy a favor, por así decirlo, de la propuesta de Beno. Bueno, suena un poco coherente algunos aspectos, pero siento que también igual se están asumiendo muchos ideales que no sé si van a cumplir. Lo mismo pasa en mi propuesta, lo acepto honestamente. Yo no estoy diciendo que el anarquismo como sistema político económico sea la solución, sea la panacea. Yo realmente lo que veo que en estos momentos se tiene que cambiar el paradigma que vivimos actualmente porque no beneficia a las mayorías. En ese caso creo que Benito y yo concordamos que un cambio importante sería la colectivización de las ganancias o impuestos, por ejemplo, ¿no? a los sueldos millonarios, por ejemplo. Eso sería un buen comienzo para mejorar esta sociedad. Yo lo que creo es, por lo menos yo creo que las ideas de Benito y las mías tienen como fin mejorar la sociedad. No creo que, bueno, por lo que yo he escuchado el sistema que promueve Beno, no es para pues sí, ¿no? Para que la sociedad esté peor, no esté mejor. Yo creo que eso es lo que se tiene que buscar, hacer cambios que siempre busquen el bien de la sociedad como tal, de todos, no nada más de una minoría en específico. Ese sería con lo cual yo concluiría. Sí, Beno, por favor, ¿podrías agregar algo para concluir o expresar tus opiniones respecto al anarquismo o tu posición monarquista? Pues sí, creo que para responder de ambas partes, creo que justo la monarquía tiene de su lado la historia, en el sentido de que no es un aspecto nada más ideal como muchas de las ideas nuevas de anarquismo, y creo que el anarquismo absoluto, solamente se puede llegar a buscar como ideal, pero nunca creo que se puede alcanzar por completo, y creo que siempre va a ser como resultado, o digamos, se puede ver como fin, pero siempre de alguna forma se va a mantener cierta jerarquía de poder, aun si idealmente lo que se busca es que cada vez haya menos
menos necesidad de él. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y estamos viendo. Suscríbanse al canal si Sale. llegaron hasta este punto. Hasta luego.